Muy buenas tardes, querida audiencia Radio Remanente. Mi nombre es Ernesto López. Somos del Ministerio Palabra de Fe Viviente. Estamos en esta tarde para traer una enseñanza que vamos a cerrar con lo que traje la semana pasada. La semana pasada yo venía hablando acerca de los mecanismos del espíritu y del alma. Algo que como todo cristiano debemos de saber cómo opera el alma, cómo opera el espíritu. Si nosotros como cristianos somos ignorantes de cómo opera Satanás, de cómo opera en el mundo espiritual, como Dios nos hizo y nos formó, nosotros vamos a ser totalmente un blanco perfecto para cualquier ataque del enemigo dentro del hogar, dentro de las finanzas, dentro de los sentimientos, dentro de la mente, dentro de las emociones, lo que es en el matrimonio, con los hijos, la relación en el trabajo, en todos los ámbitos de la vida, seremos un blanco. Por eso como cristianos nosotros la semana pasada enseñé los mecanismos del espíritu y del alma. Hoy yo voy a ir un poco más profundo. Yo voy a enseñar qué es lo que sucede cuando los mecanismos del espíritu y del alma son alterados. ¿Qué sucede cuando Satanás descubre cómo fue que Dios nos diseñó, nos formó y él comienza a alterar el destino y los propósitos de Dios en nuestra vida para que no lo cumplamos? Cómo él altera, cómo él hackea los diseños de Dios en nuestra vida. La Biblia dice en el Salmo 139, versículo 16, donde dice que hay un libro escrito de nuestra vida. Hay un libro escrito desde que estábamos siendo formados en el vientre de nuestra madre. Hay un libro escrito de todo lo que Dios diseñó y planeó de nuestra vida aquí en la tierra. Si nuestra vida cuando venimos a Cristo se tiene que alinear por el Espíritu Santo con lo que está escrito de nosotros para que podamos cumplir con los propósitos de Dios. ¿Qué sucede cuando Satanás descubre cuál es tu propósito en Dios? ¿Cuáles son los planes que Dios tiene para ti? Y él comienza a alterar los diseños, comienza a alterar aquellos lugares, aquellos niveles dimensionales en tu alma y en tu espíritu para afectar tu llamado y tu vida. Así de que es importante que nosotros entendamos el mecanismo del espíritu, y eso es lo que yo hablé la semana pasada. Yo mostré este dibujo. Este dibujo es acerca de cómo trabaja, y Dios lo diseñó de esa manera a través de el sabio Salomón. Lo diseñó de esa manera para que nosotros entendiéramos cómo trabaja el corazón, lo que es el alma, lo que es la mente, lo que son las emociones, lo que es Dios, lo que es el corazón, lo que es el cordón de plata, lo que une mi alma a mi cuerpo físico, que es lo que nos mantiene todavía vivos. Es ese cordón de plata que dice Eclesiastés capítulo 12, verso 6, antes que se rompa el cordón de plata, porque lo único que nos mantiene unidos a este mundo terrenal en el alma y el espíritu es el cordón de plata. La semana pasada hablé acerca de todo esto, hablé acerca de qué significa cada una de ellas. Si no sabemos cómo opera en el mundo espiritual, y cómo fuimos diseñados y cómo Satanás sabe cómo nosotros fuimos diseñados, no vamos a entender en profundidad lo que vamos a hablar hoy. Hoy yo quiero hablar acerca de los 5 sentidos que son lo que afecta el alma, el espíritu y el cuerpo. Dios nos diseñó de una manera de que el alma es el recipiente en el cual va a recibir toda la información que viene de Dios, y si no de Dios, va a venir del mundo de las tinieblas. La Biblia habla de 4 tipos de sabiduría que existe en la tierra, existe en el mundo, que nos tiene que ver en la relación con el ser humano. Dice que la sabiduría terrenal, animal, diabólica y la sabiduría que viene de lo alto. Así de que, ¿de dónde viene tu información? ¿De dónde viene lo que estás recibiendo para tu alma? ¿Viene de la palabra de Dios? ¿Viene de una comunión íntima con Dios? ¿Viene acerca de que tú tienes hambre y sed de la justicia? ¿Tienes hambre y sed de la agua viva?
Tiene hambre y sed de los ríos que salen del trono de Dios, porque eso es real. No es metafórico. Hay ríos de agua viva que nuestro espíritu necesita beber, nuestra alma necesita beber. Jesucristo le dijo a la mujer samaritana: del agua de este pozo natural volveréis a tener sed. Todo lo que es natural, todo lo que es de esta tierra nos va a volver a tener sed. No hay ser humano, no hay hombre, no hay mujer, no hay novio, no hay esposo, no hay esposa, no hay droga, no hay nada que tenga que ver que pueda llenar el alma del corazón de los hombres. El alma, el corazón, nada lo puede llenar. Todo lo que queremos llenarlo de este mundo, de lo temporal, de lo todavía que es terrenal, volveremos a tener sed, hambre, necesidad de ello. Por eso la gente se hace adicta, porque quiere más y más y más. Pero Jesucristo dijo: por del agua que yo les doy no volveréis a tener sed, porque va a ser un agua que es agua viva. Quiere decir que va a volver a fluir, fluirá sin parar. Volverá a entrar y salir constantemente, pero tiene vida. No se va a acabar. Eso es lo que nosotros estamos tratando de pretender que entiendas, cómo existe lo que es el mundo, el mecanismo del agua, del espíritu y del alma. Hoy vamos a hablar acerca de las 5 dimensiones que Dios diseñó, que afectan el alma y el espíritu de nosotros los seres humanos. Yo te quiero llevar a la escritura que hablamos la semana pasada, en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 6. Dice así, de esta manera: antes que la cadena de plata se quiebre y se rompe el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo. Hablamos de los 5 mecanismos. El pozo representa la fuente profunda de las aguas que corren debajo de la tierra. Eso que es en el espíritu. Y la Biblia dice que Dios es nuestra fuente de agua viva. La rueda es el espíritu, es lo que Dios usa para que se comunique Dios con nosotros, para que podamos nosotros escarbar. La Biblia dice que el espíritu del hombre es el único que escarba lo profundo del corazón del hombre, lo profundo del espíritu. Nuestro espíritu es lámpara para Jehová. Y el espíritu de Dios dice que escudriña lo profundo de Dios. Así que es de espíritu a espíritu, es lo que necesitamos. Pero esa rueda del pozo es el mecanismo para que el cordón de plata pueda bajar el cántaro. El cántaro representa el corazón, lo que va a ir a la profundidad y sacar. En otras palabras, el corazón es un portal en la subconsciente, que es la que se encarga de comunicar el espíritu y el alma. Si nuestro espíritu está cerrado, nuestra alma está cerrada a la voz de nuestro propio espíritu humano, nunca oiremos la voz de Dios, porque es la voz de Dios que habla a nuestro espíritu, y nuestro espíritu necesita tener una comunicación directa con nuestra alma, con nuestra mente, con nuestra voluntad y la emoción. Pero la mente es la que procesa todo lo que viene del mundo espiritual como del mundo físico. Lo agarra del mundo espiritual, lo procesa para poder explicarlo en el mundo natural. Agárralo del mundo natural y a través dice la Biblia, con gemidos indecibles, el espíritu sabe cómo gemir, cómo pedir por nosotros. Basado a eso, yo quiero hablarte acerca de los 5 sentidos, las 5 dimensiones que Dios dejó para poder interactuar con el alma, con el espíritu de nosotros. En el libro de Isaías capítulo 61 está la clave, porque Jesucristo diseñó de esta manera y porque Él tuvo que venir a la tierra a poner un orden, porque Satanás distorsionó todo lo que Dios hizo. Desde que el momento que Adán y Eva desobedecieron a Dios, Satanás comenzó a distorsionar, a descubrir cómo es que nosotros estábamos hechos. Él descubrió el mecanismo del espíritu y del alma y comenzó a hackear, comenzó a alterar la manera como Dios nos diseñó, y comenzó el hombre entonces a ser cada vez más perverso y a veces portarse cada vez
con más maldad, que la Biblia dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Satanás descubrió la manera como nosotros fuimos totalmente diseñados y comenzó a alterar las dimensiones, las 5 dimensiones naturales que Dios dejó, pero que estas 5 dimensiones, que es el ojo, el oído, la boca, el tacto y el gusto, el oído, los ojos, el tacto, el olfato y el gusto. Las 5 dimensiones que están conectados de lo físico al alma, y el alma también tiene 5 sentidos. El espíritu también tiene los 5 sentidos. Pero yo quiero enfocarme ahorita en los 5 sentidos del cuerpo que afectan tu personalidad. Afectan. ¿Qué sucede cuando un niño o una niña, a través de un tacto, a través de que lo tocaron, lo manosearon, lo violaron, lo golpearon, lo abusaron verbalmente, entró por el oído, pero primero sintió? ¿Cómo fue que Dios diseñó que el tacto, qué parte del alma y del espíritu fuera afectado? ¿Qué directamente? ¿Cómo Satanás sabe a dónde va cada dimensión natural que Dios diseñó para tener interacción entre el espíritu y el alma y lo físico? Así de que la semana pasada yo hablé acerca del mecanismo. Esta semana yo quiero hablar acerca de los 5 sentidos. Pero ¿qué hacen los 5 sentidos? Los 5 sentidos alteran. El olfato va a la memoria. Los ojos va directamente a la imaginación. El tacto va directamente a una parte de la mente que archiva, es la palabra correcta, archiva todo lo que siente, todo lo que es la sensibilidad, porque el tacto sirve para sentir lo frío y lo caliente, la temperatura. Cuando a ti te presionan, saber si con qué intención te están tocando. Tú puedes sentir si te están tocando con una intención, con lascivia, con lujuria, si te están tocando con miedo, con temor, con inseguridad. Todo lo puedes sentir solamente con el tacto. Tú puedes percibir si la persona que te saluda con una seguridad, si puedes confiar en ella. Tú sabes si la persona, con solo tocarte la punta de las manos, es una persona desconfiada, es una persona que tal vez fue herida. Y con solamente el tacto, sin decirte una sola palabra, tú te das cuenta la personalidad que tiene. Con los ojos, tú puedes ver en los ojos. Los ojos dicen mucho. La Biblia dice que los ojos son la ventana del cuerpo. Si los ojos, por los ojos, todo el cuerpo, si los ojos son buenos, todo el cuerpo estará lleno de luz. Si los ojos son malos, dice, todo el cuerpo estará lleno de oscuridad. Entonces, los ojos afectan el espíritu de nosotros, afectan la parte de la conciencia, de la parte también de la imaginación que está en la mente. Así de que yo tengo aquí un dibujo respecto a lo que es la parte de nuestro espíritu que fue diseñado totalmente para poder nosotros entender. El espíritu nuestro está hecho completamente, que tiene tres diferentes niveles. 3 diferentes niveles. Tiene conciencia, intuición y comunión. Pero el alma, nuestra alma, y me voy a centrar aquí un poquito primero en el alma. El alma tiene mente, emoción y voluntad. ¿Cómo afecta los 5 sentidos físicos del cuerpo el alma? ¿Cómo puede ser que cuando un niño o una niña fue sexualmente abusado y a través de los sentidos, a través de lo que es el sentimiento del cuerpo, alteró parte del alma y del espíritu, que totalmente destruyó primero la estima propia, destruyó parte de lo que Dios diseñó de tener una seguridad para cumplir un propósito aquí en la tierra? Te hicieron sentir mal y te hicieron sentir tal vez que tú no servías para nada, que tal vez lo único por la cual tú servías era solamente para que te abusaran de ti. Eres un instrumento de placer solamente. Y le estoy hablando a los cristianos, porque hay mucha gente que cree que cuando tú vienes a Cristo todo ya se terminó, esto ya no existe. Tú no necesitas oración, no necesitas liberación, tú no necesitas que el alma sea liberada, sea sanada. Muchos creemos que con venir a Cristo ya es suficiente.
y malinterpretan el versículo de Gálatas donde dice Dios que Cristo se hizo maldición por nosotros. Ni siquiera saben lo que significa ese versículo. La otra semana yo voy a hablar al respecto más a ese versículo, más acerca de los daños que sucede en el alma y en el espíritu y cómo es que nosotros vivimos en tres dimensiones. Está la dimensión del tercer cielo, el segundo cielo y el primer cielo, y cómo ellos tres están unidos en uno solo. ¿Cómo es que pueden pasar de un lugar a otro lugar en milésimas, en microsegundos por portales? Gente que reporta que se levantan en la mañana llenos de rasguños, mordidos, con seña de que alguien les apretó y están las marcas de los moretones. Niños que gritan que se les aparecen en el cuarto. Y nosotros los adultos, y estoy hablando de cristianos, no estoy hablando de los que no son cristianos. Porque esto sucede muy normal en el mundo sin Dios. En un mundo donde Cristo no es la cabeza. Donde la actividad paranormal es algo cotidiano. Donde lo que ellos le llaman fantasmas, lo que le llaman actividad paranormal, lo que le llaman espanto y demonios y todo esto. Nosotros venimos de una cultura donde esto es normal, donde se practica mucho todo lo que es la hechicería, todo lo que es el palomayombe, todo lo que es todo lo que tiene que ver con santería y un montón de otras cosas. Nosotros, la cultura latina, aquí le estoy hablando ahora a todos, venimos de un trasfondo donde la idolatría, la hechicería, la brujería es algo normal. Y cuando venimos a Cristo, nos hacemos tan religiosos que queremos tapar el sol con un ojo y que eso no existe ya. Porque ahora ya estoy en Cristo, esto no existe. ¿Y qué pasa con el alma de la persona que fue violada, abusada, mancillada? Que su espíritu fue tan... ¿Con qué pasa con los hombres cristianos que todavía dentro del hogar son bien machistas? Son bien abusadores verbalmente, abusan verbalmente de los hijos y de la esposa, humillan y predican y enseñan. ¿Qué pasa con las mujeres que van a las iglesias y les enseñan un tipo de vida religiosa, pero por dentro no pueden ni siquiera estar con su marido en paz porque les recuerda el pasado, les recuerda de la persona que abusó de ellas o que abusó de ellos, que fueron maltratados y por eso tienen un carácter fuerte porque no quieren mostrar qué tan dañados están emocionalmente? Yo quiero hablar de una realidad que está pasando dentro del cuerpo de Cristo. Una realidad de que cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, nuestro espíritu nace de nuevo. Nuestro espíritu, no el alma. El alma necesita primero, cuando aceptamos a Cristo, usted no olvidó el pasado. Usted no olvidó las personas que le hicieron daño. Usted no olvidó el rencor y el odio, el resentimiento de haber sido abandonado, haber sido totalmente rechazado. Que usted tal vez todos los abusos que le hicieron, todas las palabras que usted sintió y sufrió y vivió. Usted siendo cristiano, usted todavía lo puede sentir. Y hay mucha gente que si no le enseñamos la palabra correcta de Dios, van a vivir una vida de tormento, una vida de sube y baja, una vida donde un día estoy en victoria, otro día estoy en derrota. Un día siento que Dios me ama, un día siento que Dios ya no me quiere. Un día que siento que fui tan infiel con Dios y un día que me siento que no puedo ni levantar las manos porque soy una mala persona. Y estoy hablando de los cristianos. ¿Qué es lo que está sucediendo entonces dentro del alma? ¿Cómo entró? ¿Cómo filtramos nosotros las palabras cuando tal vez en la escuela nos dijeron que éramos a los niños, nos decían que éramos niñas, que actuamos como esto? ¿Sabían que muchos jovencitos se fueron creyendo del otro lado de que ellos no eran lo que eran? Porque hubieron gente mucho mayores y le creyeron a esos mayores. Alteraron una personalidad que ellos todavía no estaban descubriendo. Más si venían de hogar donde había abuso. Más si venían de un hogar donde había mucho golpe. Más venían de un hogar donde había demasiada violencia. Y en vez de encontrar en la escuela tal vez refugio con los maestros y todo, ahí encontraron otra etapa
de abuso. Otra etapa donde ellos, su alma fue dañada. Y muchos tal vez entraron en un estilo de violencia, en un estilo de entrar a las pandillas, un estilo de entrar a un grupo rebelde. ¿Por qué? Para defenderse, para ser parte de un grupo que fuera aceptado. Y después venimos a Cristo, aceptamos el señorío de Jesús en nuestro espíritu, pero todavía tenemos ciertas actitudes, cierta personalidad, ciertas reacciones explosivas. Pero dentro de la iglesia todos somos santos. Nomás salimos de las puertas de la iglesia y volvemos a ser. Y los hijos ven lo que somos. Los hijos miran lo que realmente somos. Y después estamos nosotros llorando que por qué los hijos son rebeldes. ¿Por qué los hijos no quieren nada con Dios? Cuando nosotros volvemos a repetir el mismo ciclo negativo que no queríamos que se repitiera, lo volvimos a hacer. Una mujer que dijo: nunca me voy a casar con un hombre abusivo, con un hombre que golpea, y con el tiempo se casa dentro de la iglesia y al final viene a darse cuenta que ese cristiano que le dijo que era cristiano es una persona controladora, abusiva. Cuando habla, golpea con palabras, tiene arranques de cólera y no sabe. Y todavía usted dice: wow, y es cristiano. Y todavía es líder de célula, es líder de esto, es líder del otro. O está en la alabanza. O ella está en la alabanza y mira cómo explota. ¿Qué es lo que sucede en el alma? Porque el alma del cristiano es la que necesita ser, primero, necesita ser sanada. Después necesita ser formada. Después necesita ser transformada para que pueda experimentar la libertad en Jesucristo. Nosotros queremos tapar el sol con un dedo, creyendo que porque ya somos cristianos ya todo se terminó, y no. Es cuando comienza. Jesucristo dijo: cuando ustedes confiesan a Jesús como Señor y Salvador, entonces serán salvos. La palabra salvo en el original es sozo. La palabra sozo quiere decir: volveré a restaurar desde el principio tu espíritu, tu alma y tu cuerpo, como fue diseñado desde el principio de la creación del hombre. Eso quiere decir sozo, la vida que Dios da, la vida que se perdió en el jardín del Edén. Cristo la vine a restaurar. ¿Y cómo la restauramos? Diciendo de que ya no hay necesidad, atacando al cristiano, diciendo de que ellos son malos y perversos, y a veces predicamos a los mismos cristianos como que son los más malos y perversos, cuando en Cristo Jesús tenemos ya la promesa, legalmente ya somos parte de la familia para caminar en libertad. La semana que viene la voy a explicar un poco mejor esta parte. Ahora, ¿qué sucede cuando un niño o una niña? Porque estoy hablando de esto porque ahí fue la parte donde tú y yo fuimos dañados. Porque los niños no se pueden defender. Y Satanás lo sabe. Y muchos fueron atacados desde antes de nacer. Desde antes de nacer te dijeron que tú no eras aceptada, que tú no, tal vez no eras amado, que tú no eres no eras bienvenido. En mal tiempo veniste, en mala época regresaste. El hogar estaba totalmente destruido. Ojalá que se muera. Y trataron tal vez de abortarte. Y aún así naciste. Y viviste una vida de tropiezo, de dolor. Y ahora estás en Cristo y estás viviendo la misma situación. Lo único que ahora vas a la iglesia. Y adoras a Cristo. Y tienes la Biblia. Y te refugias en el Señor. Pero todavía tu alma está batallando. Todavía estás luchando para sentir paz y tranquilidad. Y todavía estás viendo un patrón que se repite y una y otra vez. Dígame, ¿qué de la familia? ¿Qué de que estamos en una iglesia cristiana? Y lo estoy diciendo en vivo. No estoy ocultando nada aquí. ¿Qué pasa que si dentro de una iglesia cristiana hay una violación de un niño o de una niña? ¿Qué sucede? Primero, ya sabe que hay que llamar a la autoridad, pero ¿qué sucede en el mundo espiritual como cristiano? ¿Por qué sucedió eso? ¿No se supone que creemos en Dios, en el poder y en el Espíritu Santo y los ángeles de Dios que guardan y nos cuidan?
Y esto se está viendo muy común. Líderes, pastores, pastoras que se están suicidando. Y ellos dicen que es trastorno mental. Yo te voy a decir que no es trastorno mental. Hay un mundo espiritual tan real, pero está atacando el alma, que primero fue distorsionada. Porque si comenzamos a averiguar qué sucedió en la vida de estas personas que se suicidaron, vas a mirar un patrón de abuso verbal, psicológico o sexual en su vida. Pero cuando aceptaron a Cristo, no les enseñaron a cerrar puertas, a romper con maldiciones que venían de generaciones en generaciones. Ustedes dicen, este pastor ya se fue por ahí. Lo siento mucho, pero tengo versos bíblicos. Tengo estudio bíblico por experiencia, por mi vida y por lo que yo he visto que he ministrado a otra gente. Lo he visto en otras iglesias. Esto es real. Si tú quieres creerlo, créelo. Estás en todo tu derecho. Pero Jesucristo vino a proclamar libertad a los cautivos. Jesucristo dijo, y lo mismo lo dice en Mateo, pero el versículo original es: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. El Señor viene a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cómo está tu corazón? Dígame. ¿Cómo está en tu corazón? Allí en tu recámara más íntima donde nadie te mira. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón en relación con tu esposo, con tus hijos? Cuando te gritan o tú le gritas. Cuando están como perro y gato y se están peleando. Y somos cristianos. Se supone que ahora ya no debe de salir ninguna palabra deshonesta en nuestra boca. Pero todavía te salen ciertas malas palabras. Te enojas con una ira y una cólera. Le dices a tus hijos que tal vez se portaron tan mal, ojalá te mueras. O nunca más, tú no eres mi hijo. ¿Has dicho esas palabras? Siendo cristiano o siendo líder también, tal vez. De un ministerio, alguna iglesia. Todavía golpeas, todavía gritas, todavía, y que nadie te mira. ¿Tú crees que Dios no lo está viendo? A Dios nadie no lo va a engañar. Y este es el tipo de mensaje que nosotros estamos viendo, que hay una urgencia en el cuerpo de Cristo. Hay una urgencia de sanidad del corazón quebrantado, que venimos de un mundo que fue inmisericordia con nosotros. Un mundo donde venimos tal vez de algún trasfondo de brujería, de hechicería, de satanismo, de abuso. Y nuestra alma todavía necesita sentir la libertad que Cristo ya nos dio. Pero de la libertad que Cristo ya nos dio, que legalmente ya es nuestra, a la experiencia, dime, ¿a cuánto tú has llevado a la libertad? ¿A cuánto tú les has enseñado a que caminen en esa libertad? O tú y yo estamos presos. Estamos presos todavía en nuestras emociones, en nuestros sentimientos. Pero ¿por dónde entró? ¿Por dónde entró los deseos de lascivia, de lujuria, de pornografía? Entró por los ojos. En los hombres actúa de una manera diferente como en las mujeres. A las mujeres le afecta más lo que entra por el oído y lo que entra por el tacto. Va directamente a su espíritu y atraviesa la voluntad y va directamente a una área de la subconsciencia y de la inconsciencia que se queda marcado ahí como un sello, como una marca de hierro caliente. Y solamente el poder de Cristo puede sanar esa área más profunda que Satanás alteró. No me digas que no te ha pasado a ti. Que si has pasado por un tipo de maltrato y todo eso, y cuando tu esposo te quiere abrazar o tu esposa te quiere abrazar, sientes repudio. Y siendo cristianos, mira la cara tal vez de la persona que te hizo daño. Y vas a buscar ayuda y te dicen que todo está bien. Solamente perdónalo, está bien, pero no te dicen cómo ir a la raíz.
El perdón es parte fundamental, pero hay otro ingrediente que se necesita para ser libre. Y el Señor nos dice que tenemos aparte 4 cosas, y la otra semana lo voy a enseñar. 4 cosas que tú necesitas hacer todos los días para mantener la libertad que Cristo ya nos dio. Y la otra semana yo voy a traer una oración para romper con todo aquello que todavía nos mantiene prisioneros, y el diablo lo sabe. El diablo sabe que parte de nuestro corazón y nuestra alma puede todavía hackear para mantener al cristiano todavía atado. Porque si hay pecados, si todavía hay inseguridad y todavía hay cosas que a Dios no le agrada, no podremos funcionar como Dios quiere. Y nos va a sacar de los propósitos de Dios, como lo hizo con Samson. Lo hizo con Samson. Lo desvió de los propósitos de Dios cuando marcó su vida. Cuando él pensó que porque tenía unción, él podía hacer lo que quería y nada le podía pasar. Satanás supo cómo alterar su alma y su espíritu hasta que murió. Lo mismo le sucedió a David. David traía un trasfondo de que su bisabuela había sido prostituta y su abuela, o creo que era tatarabuela, era la prostituta Rahab. Y Ruth venía de los moabitas, ella adoradora de ídolos, y bajo esa sentencia había una maldición de parte de Dios. Así que David traía un trasfondo de lujuria y de lascivia y de perversión sexual, como también una perversión acerca de puertas abiertas de idolatría. Y David lo vio en su vida cuando llegó a ser rey. Él tenía un propósito con Dios y él lo cumplió, pero batalló toda su vida. ¿Por qué? ¿Cuál era la debilidad de David? Las mujeres. ¿Cuál fue el problema de que él tenía con sus mujeres? La idolatría. Lo mismo lo sucedió, pero la idolatría le cayó más fuerte a Salomón. Salomón, que vino de una persona que cometió adulterio con su padre, pero traía un trasfondo donde su tatarabuela había sido prostituta. Y esto es lo que la Biblia enseña, que cuando una persona se acuesta con otra persona que no es tu esposo y no están casados, las dos almas se hacen una. Y se traspasan maldiciones y se traspasan herencias de generaciones. Si la quieres creer, está bien. Pero cuando una persona se separa de esa persona, cuando una persona es abusada sexualmente, parte de tu alma se fue con el abusador o la abusadora. Y por eso se siente uno incompleto. Aun cuando viene a Cristo, se siente incompleto, porque le llaman almas fragmentadas. Y solo cuando la persona lo reconoce, va con el Señor y le dice: Señor, yo tengo que romper con las ligaduras, con las personas con las cuales tuve tantas relaciones. Porque mi alma se dividió, se fragmentó con toda esta persona, porque está escrito que los dos, al hacerse una sola carne, serán una sola carne. Y al separarse, aunque sea por un momento que estuvieron juntos, pero al separarse, tu alma se dividió y se fue con él. Parte de tu alma se fue con él. Y por eso hay muchas personas que todavía siendo cristianos se sienten incompletos. Hay gente que siendo cristianos sienten el deseo de ir a buscar a esa persona. Un deseo de todavía de comunicarse. Y por eso es que hay, ahora con esto de Facebook y todo esto, no me va a decir si es mentira o no, que todavía tienes recuerdo que tal vez tu esposo o tu novio no se da cuenta y tienes todavía recuerdos, documentos, fotos donde tú estabas tal vez con esa persona y los tienes guardados y no has querido romperlo, no lo has querido destruir. Gente que siente todavía, más si practicaron brujería y hechicería. Alguien tenía que oír esto. Cuando nuestra mente y nuestra alma y nuestro espíritu es alterada,
a través de los 5 sentidos que Dios dio tan natural para interactuar, comienzan a cambiar personalidades. ¿Como cuáles? Personalidades como la persona que cree que él siempre es el jefe, es el que manda, porque si siente que no tiene control, piensa que a todo se le salió de la mano. No puede. Tiene que sentir que él tiene control de todo, o control ella. Y eso lo vemos con los abuelos, que manipulan a través de las emociones. Manipulan a través cuando dicen, ay, es que el doctor dijo que me voy a morir. O que esto, ay, me siento tan sola, nadie me quiere. Está manipulando. Y eso también se le llama un espíritu de Jezabel. La persona que tiene una personalidad perfeccionista, una personalidad que todo ejecuta, solamente hace lo que le dicen porque no puede funcionar de otra manera. Hay personas que tienen personalidad disciplinada o perezosa, iracunda o muy serena, personalidad orgullosa o humilde, envidiosa o es auténtica, personalidad envidiosa o que es ecuánime, una persona avara o que no está pegado a nada, no le importa, es desapegada a la persona. Hay personas con personalidad de cobardía como personalidad valiente. Personas con mente lujuriosa, personalidad lujuriosa o con una personalidad de inocencia. Hay personas que son sobrias. Otras personas que tienen una personalidad gula. Todo es mío, mío y mío. Y no se le quita eso que todo es mío. Y estoy hablando de cristianos. Personalidad autoconflictiva, intolerante, paternista o maternista, personalidad muy controladora, criticona, autoritaria, innovadora, independiente, introvertido, extrovertido. Y esto sin decir amargado, impetuoso, irrespetuoso, malcriado, irreverente, vergonzoso, miedoso. Hay 3 cosas que controlan a un cristiano siendo cristiano: la vergüenza, de que descubran qué fue lo que te pasó. El miedo, no solamente la vergüenza, sino que el terror que descubran por qué tú tienes todavía eso después de tantos años de ser cristiano. Ahorita no me acuerdo de la tercera, pero son 3 cosas que se te mantienen al descubrir quién fuiste, quién eres todavía y quién todavía no has llegado a ser. Y sientes que te van a juzgar. Y tal vez tienes años, pero no tienes la libertad para decirle a un hermano o una hermana, mira, esto me está pasando. Tengo este problema desde que yo era niño, así. Estoy batallando con estos pecados. Estoy batallando con esta área de mi vida. Nadie me puede ayudar. No siento confianza. Más si tú ya tienes años de ser cristiano, tienes miedo que te señalen, que te quiten, que te castiguen, que te boten. ¿Y sabes por qué es el miedo? Porque no practicamos 3 cosas que dijo el Señor: amor, misericordia, justicia y compasión también. Como cristianos debemos de tener compasión. No tienes que estar de acuerdo conmigo, está bien. Pero yo tengo que mostrarte misericordia, amor y compasión. Y no atacarte para tratar de que te veas mal. Y eso es lo que está sucediendo. Y el diablo anda danzando alegre, como dentro de los mismos cristianos nos estamos atacando los unos a los otros. Si Dios no hace acepción de personas, ¿quién tú y yo somos para hacer acepción de personas? ¿Qué es lo que afecta y altera y modifica la personalidad de una persona para que lleguemos a ser lo que somos hoy? El uso apropiado de estos 5 sentidos que Satanás descubrió cómo alterarlo. Cuando tú escuchas tal vez a tu esposo o a tu esposa que levanta la voz y tú dices, no me grites. Y el otro se altera y dice, ¿por qué me está diciendo que no te grite? Comienza otra vez el mismo ciclo. Hay que hacer un paro.
alguien tiene que parar esto, descubrir de dónde viene todo esto. Los 5 sentidos dados por Dios son 5 portales o 5 dimensiones que afectan no solamente los neurotransmisores en el cerebro, donde almacenamos los datos a los diferentes archivos del cerebro, de todas nuestras actitudes humanas, de todas nuestras relaciones, de toda nuestra conducta, sino que también altera 3 funciones del alma, que es la mente, la emoción y la voluntad. Aún así puede afectar el mismo espíritu nuestro y que esté truncado, que esté embotado en sus funciones que Dios les diseñó, y que el corazón, que es la puerta que conecta el espíritu y el alma, esté internamente dañado. Y por eso a muchos cristianos se les hace difícil oír la voz de Dios. Leen la Biblia, van a los servicios, ayunan, oran y dicen, no puedo oír la voz de Dios. La vista va directamente en la imaginación a través de los ojos, que va a una parte, a un nivel del espíritu que es en el área de la mente. El olfato, la conciencia, directamente va al espíritu. El oído va a la memoria a través de sensores motores que registran esa parte de lo que uno escucha. El gusto va a la razón, porque el gusto almacena todo lo que estamos razonando, todo a ver si es cierto o no es cierto. El gusto, te puede sentir a través del gusto cosas. Usted puede haber sentido algo que usted le trae un recuerdo, usted lo probó, inmediatamente usted, en su razonamiento, usted puede ver el lugar, la fecha o el momento donde usted probó ese bocado por primera vez. El tacto afecta los sentimientos, las emociones. Así que le voy a decir las 7, 8 departamentos o dimensiones que tiene el alma. El alma está dividida en mente, emoción y voluntad, pero la mente se ha descubierto que tiene como 8 diferentes compartimientos, diferentes puertas que la mente interactúa. Está el nivel del pensamiento, el nivel del razonamiento, el nivel de la imaginación, el nivel del argumento, el nivel del saber, el nivel del entendimiento, el nivel donde justifica y el nivel del recuerdo. Todo eso lo procesa la mente y cada una de ellas es afectada por lo que entra por los ojos o por lo que se siente en el tacto, por lo que el gusto, por el oído, por el olfato. También en el alma está la voluntad. Y la voluntad tiene 4 departamentos, 4 niveles, que es el querer, el desear, el anhelar y el decidir. Usted puede, y si usted está dañado, que usted no puede tomar decisión de lo que quiere, usted va a depender de otro, usted va a ser esclavo de las decisiones de los demás. Y es allí donde el Señor dice, serás cola y no cabeza. Donde dice que si tú, el área del deseo, si el área del deseo fue dañada, vas a buscar estímulos externos para despertar el deseo de querer hacer aquello que tú no quieres o que ya para ti ya no te llama la atención. Fíjate cómo trabaja todo esto. Y todo esto trabajó a través de los 5 sentidos naturales que Dios diseñó, pero que Satanás sabe dónde altera en nuestra alma. Las emociones, que son positivas o negativas, afectan directamente los sentimientos. Una persona puede explotar solamente con recordar o ver a la persona que tal vez le hizo daño. Puede reaccionar con miedo. Personas adultas que todavía cuando miran tal vez a la persona que tal vez por muchos años los golpeó, abusó de ellos tal vez por mucho tiempo. Y de repente no pueden controlar sus órganos.
y después están todos mojados, porque inconscientemente sintieron miedo y temor. ¿Cómo está nuestra alma? Yo lo que quiero saber es, ¿por qué nosotros nos aferramos que esto no es real? ¿Por qué nos aferramos que esto no existe? En el área del espíritu está la conciencia. La conciencia tiene 6 dimensiones. En la parte que reprende, que amonesta, que corrige, que enseña, que dirige o que ilumina. También está la área de la intuición, la parte de nuestro espíritu. Estoy hablando de nuestro espíritu humano, porque en 1 Tesalonicenses el Señor dice que Dios guarde nuestro espíritu, alma y cuerpo irreprensiblemente hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia que tenemos espíritu, alma y cuerpo. Así que en el espíritu tenemos conciencia y también tenemos intuición. La intuición instruye, la intuición presiente, la intuición percibe, la intuición discierne y la intuición revela. Si el diablo puede hackear, puede alterar la parte de mi intuición a través de espíritus inmundos o de bloquearlo, por eso es que no podemos discernir y percibir. Por eso Pablo decía, oren para que el Señor les dé discernimiento, espíritu de discernimiento. ¿Por qué? Porque muchos venimos bloqueados. Después está el área de la comunión. Nuestro espíritu humano tiene la comunión a través de la relación, la oración, la adoración y la comunicación con Dios. ¿Qué pasa si no está Dios presente en esa área de la comunión del espíritu? Pues ahí es donde los espíritus inmundos influyen cuando aquellas personas adoran, oran, se comunican y tienen relación con espíritus inmundos. Y todo eso Dios tiene que restaurar y sanar y liberar. Hay muchas cosas que como cristianos tenemos que aprender todavía. Ser cristiano no es ir a sentarse en una iglesia. Ser cristiano no es ir a calentar una silla, ir a decir un aleluya y sentir un mover de Dios y sentir el fuego. Irte a la casa y como que todo se olvidó. ¿Y qué de la gente que se está perdiendo? ¿Y qué de la gente que están bajo el trauma? ¿Qué de la gente que están experimentando ataques de noche, ataques de espíritus, de incubos y sucubos que los violan de noche? Y que queremos decir que esto no existe, de que la liberación no existe, que esto de echar fuera demonios y sanar el alma no existe. Que entonces, ¿sabe qué a mí me altera? De que Jesucristo fue el que enseñó en la Biblia la actividad demoníaca y satánica más que en toda la Biblia, en el Nuevo Testamento. Desde que Jesucristo apareció, Jesucristo sacó a la luz las actividades de los espíritus inmundos. Cuando en Lucas capítulo 13 el Señor dice, esta hija de Abraham estaba encorvada por 18 años porque Satanás la tenía atada por un espíritu de enfermedad. Así que dígame usted, ¿dónde usted pone ese versículo que no existe entonces? Que una hija de Abraham diciendo, esta mujer está bajo pacto. Es una hija de Abraham, es una hija, porque también la Biblia dice que Jesús es descendiente de Abraham, simiente de Abraham. Y Jesús estaba diciendo, esta mujer está bajo pacto, como tú y yo estamos bajo el pacto de la gracia en Cristo Jesús. Y en Romanos capítulo 2 creo que dice de que el judío no es solamente el que dice que fue circuncidado, porque si su circuncisión, él comete cosas aberrantes ante la Dios, su circuncisión se hace incircuncisión. Y los que son incircuncisos, al obedecer a Dios, su incircuncisión se hace circuncisión. Porque Pablo dijo, porque el judío no es el externo, sino el interno, el del corazón. Porque en el corazón es donde está la circuncisión interna. Entonces el cristiano
es judío bajo pacto de Abraham, porque la Biblia dice que en Abraham los gentiles también hemos sido bendecidos. Así que dígame usted, ¿puede un cristiano estar atado? ¿Puede un cristiano estar atormentado? Sí, yo lo he visto. Yo me he tenido que autoliberar también de cosas que me han atacado, que si yo no me cuido, me van a querer atrapar. El cristiano se puede autoliberar si conoce los pasos adecuados. Pero también he visto liberación donde he ido y cristianos, una chica que era todavía atacada, como que le daba ataque epiléptico y ya tenía años de ser cristiana. Cuando fuimos a ministrar la palabra de Dios y comencé a hablar acerca de Jefté, de que Jefté había nacido había nacido bastardo y fue echado por ser, y la Biblia dice que ningún bastardo estará en la presencia de Dios por 10 generaciones. Yo nací bastardo y lo digo aquí como testimonio. ¿Usted cree que ha sido fácil llegar a donde he llegado? He tenido que luchar contra un montón de cosas para poder llegar y vencer hasta donde he llegado. Por la misericordia de Dios me ha dado la gracia de llegar. Y por eso yo entiendo y enseño lo que enseño, porque no solamente lo he vivido y lo he visto. A esta chica Dios la liberó. Cuando enseñé acerca de rompimiento, de maldiciones, de generaciones, porque nosotros tenemos que apropiarnos de lo que Jesús ya nos hizo legal. Te lo voy a explicar. Si Cristo murió en la cruz para hacerse maldición por nosotros, ¿te da a ti automáticamente esa libertad? No, pero te da el derecho de experimentarlo. Pero tú y yo lo tenemos que apropiar. Entre la legalidad y la experiencia hay un trecho. Depende de ti si tú lo quieres. Pero Cristo ya lo hizo disponible legalmente ahora que estamos en Cristo. Y ese es el versículo de Gálatas capítulo 3, verso 13, que ha sido mal interpretado. Mal interpretado. Cristo ya nos dio el derecho legal de ser libres. Pero ¿lo estás experimentando? ¿Te están enseñando cómo hacerlo? La otra semana vamos a hacer una oración especial para rompimiento de maldiciones. Y esta muchacha, cuando comenzamos a orar, ella comenzó a caer y los ojos se le voltearon. Y usted dice, no era cristiana. Sí era cristiana porque yo ya la conocía. Su esposo que sirve en la iglesia. Cuando vi que los ojos se le voltearon para atrás, me di cuenta que había un espíritu de muerte en ella. Y cuando ella fue liberada, ella me contó que ella fue abusada por un tío. Y cuando ella fue abusada por un tío, ella sintió que un espíritu inmundo entró en ella. Y fue cuando ella comenzó a tener ataques de epilepsia. Y aún siendo cristiana, aún en los servicios, aún en su casa, ella era, cuando les daba esos ataques epilépticos, ya se la llevaban al hospital. Pero era el alma de ella que necesitaba ser sanada, restaurada, liberada de esas ataduras. Y eso es lo que muchos nos quieren tapar. Y a mí me da rabia de que teniendo tantos años en el ministerio, ¿y por qué no lo enseñan? ¿Por qué tienen miedo si Jesucristo lo vino a exponer en la palabra de Dios? Jesucristo dijo, le doy poder y autoridad, Lucas 10, 19, le doy poder y autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo y nada os dañará. ¿Para qué Jesús nos da la autoridad si no la vamos a usar? ¿Sabe qué quiere decir serpientes? Espíritus diurnos. ¿Sabe qué quiere decir escorpiones? Espíritus nocturnos. Levántate, iglesia, levántate, hombre y mujer que dice que eres cristiana. Es tiempo que camines en la libertad por la cual Cristo ya te hizo libre. Él ya murió, Él pagó el precio, Él resucitó.
Él ya nos dio la legalidad, ahora es nuestra. Por eso el Señor llevó al pueblo de Israel de Egipto al desierto. En el desierto fueron entrenados. ¿Para qué? Para entrar a la tierra prometida, pero ellos la tenían que pelear. Ellos tenían que sacar a los enemigos de la tierra prometida, porque Dios ya se los había dado. En Cristo Jesús ya somos libres. Cristo ya murió, ya nos redimió, ya pagó el precio. Pero ahora te toca a ti y a mí tomar el terreno que el diablo dentro de nosotros los tuvo por tantos años, a través de abuso, a través de palabras, a través de sentimientos, a través de emociones. Y por eso tenemos que perdonar y dejar libre. El perdón no es una emoción, es una decisión. Pero es la decisión para que tú seas libre, para que no andes para arriba y para abajo. Es horrible ser cristiano y sentir que Dios te ama un día y después te rechaza al día siguiente, que Dios ya no te quiere. Es horrible vivir en ese estado, y así hay millones de cristianos. Pero ¿por qué no se le están enseñando la verdadera palabra de Dios? Padre, en el nombre de Jesús, yo oro ahora, Padre, por el espíritu y el alma de los que me están oyendo. Señor, yo oro ahora en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo, tú que eres el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, el que cierra y nadie abre. Señor, abre esas compuertas de su alma. Abre las compuertas, Señor, en el área de su mente, en el nombre de Jesús de Nazaret. Áreas, Señor, en la área del pensamiento, del razonamiento, de la imaginación, del argumento, del entendimiento, de la justificación y el recuerdo. Esa área, Padre, de la voluntad, donde el querer, el desear, el anhelar y decidir, Señor, fueron alterados, fueron dañados. Señor, sánalo. Las emociones negativas, las emociones positivas, Señor, que sean, Señor, alineadas conforme a tu palabra. Yo oro ahora en el nombre de Jesús, que, Señor, tu luz brille en el nombre de Jesús en esos lugares de oscuro. Saca todo lo que Satanás ha metido, Señor, dentro del alma, dentro del espíritu, en el nombre de Jesús de Nazaret, en la conciencia, en la intuición, en la comunión, en el nombre de Jesús. Las tres áreas del espíritu, Señor, en el nombre de Jesús, sánanos, líbranos. Y en el nombre de Jesús, Señor, por el poder de tu espíritu, Señor, el fuego de tu gloria alinee todas las cosas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias por estar en esta tarde. Los invitamos el otro domingo. Vamos a hacer una oración especial para liberación, para romper maldiciones. Si tú quieres y crees en esto, yo te reto a que te comprometas a escucharnos la otra semana. Y vas a hacer una oración junto conmigo. Y yo te aseguro que vas a sentir una libertad en tu espíritu, en tu alma, en las dimensiones de la mente, en la dimensión de tu espíritu, en la dimensión de tu voluntad y de tus emociones. Que Dios te bendiga. Mi nombre es Ernesto López. Somos del ministerio Palabra de Fe Viviente. Que tengas una excelente semana llena de bendición en el nombre. Esto fue Palabra de Vida en la voz de Ernesto López. Contáctanos al 818-471-5711 o escríbenos al